Doctor Fernández Villalba, muchísimas gracias por la presencia. Tiene usted el uso de la palabra. Buen día, señor presidente del Consejo y honorable Consejo de la Magistratura. Igualmente, mi más saludo al honorable Consejo de Honor conformado para este proceso o este procedimiento de selección de magistrados. Bueno, atendiendo un poco a las directivas que había dado el presidente del Consejo de la Magistratura de una variedad de temas que podía elegirse para esta locución, yo he, sencillamente decidido hablar sobre el Poder Judicial, la estructura y funcionamiento y algunas ideas que podrían determinar quizás el mejoramiento de la justicia. Antes que nada sabemos que el Poder Judicial conjuntamente con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ejercen el poder en la República del Paraguay. Cada uno ejerce este poder en un sistema de independencia, pero de equilibrio y recíproco control. La Corte Suprema de Justicia tiene la misión, obviamente, de representar al Poder Judicial, pero una peculiaridad que encontramos en el Poder Judicial y que lo diferencia de los otros poderes del Estado es de que cada uno de los magistrados, a pesar de los diferentes rangos y fueros que tengan, también lo ejercen el poder a través de sus resoluciones judiciales. Justamente la función principal del Poder Judicial, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional, es hacer cumplir la Constitución, la interpreta, la cumple y lo hace cumplir, y esta representación queda a cargo de la Corte Suprema de Justicia y los juzgados conforme la ley lo establece. Los juzgados y tribunales obviamente deben aplicar la Constitución, tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Paraguay, los códigos, las leyes especiales, las disposiciones administrativas, ¿verdad?, en un grado de prelación establecido en la Constitución, así como también encontramos regulaciones de la Ley 871, que es el Código de Organización Judicial, y también el mismo Código Civil, que establece de que ningún magistrado puede dejar de juzgar en un caso alegando oscuridad o insuficiencia a la ley, debiendo recurrir a los casos análogos, siempre tomando en cuenta los antecedentes judiciales anteriores. La organización del Poder Judicial gira particularmente en nuestro sistema, fundado principalmente en dos normas. La primera es el Código de Organización Judicial, que es la Ley 879/81, y la Ley 609/95. Quizás uno de los principales problemas que acucian hoy al Poder Judicial es la mora judicial. Llegamos al convencimiento de que esta mora realmente, se está manifestando, puesto que la misma ciudadanía, los medios de prensa, las redes sociales y sobre todo la calificada opinión de los abogados litigantes lo manifiestan en este sentido. Ahora bien, para que podamos llegar a determinar realmente cuál es el problema de esta mora judicial, realmente la tarea sería bastante difícil. Particularmente tengo la cosmovisión de que realizando un estudio, un análisis del campo en el cual se desenvuelve la actividad del Poder Judicial, esencialmente en primer lugar encontramos que hace falta una adecuación legislativa que acompañe la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. Como había dicho recién, teníamos el Código de Organización Judicial, que es la Ley 879/81, pero debemos considerar de que este Código de Organización Judicial nació a la luz de la Constitución de 1967, en el cual el rol y la función del Poder Judicial era o es diferente al rol que lo ocupa con la Constitución actual de 1992, puesto que, a diferencia de algunos actores judiciales, como el Ministerio Público y hoy el Ministerio de la Defensa Pública, evidentemente tenían roles diferentes, lo que necesariamente nos lleva a la idea de que es preciso adecuar esa normativa para darle nuevas atribuciones a la Corte Suprema de Justicia y a los juzgados en general, para que retomen una competencia que le permita de alguna u otra manera tener la capacidad de evitar
la mora judicial a través de algunas medidas que directamente pueden tener, sobre todo cuando en los procesos se dan acciones meramente dilatorias. Otra función que evidentemente cumple el Poder Judicial como poder del Estado es que, aparte de la función de ejercer el poder, que es la de dictar justicia, también cumple una función, un rol de administración. Actualmente el Poder Judicial es un órgano administrativo que realmente maneja mucho presupuesto y que tiene en sí muchas responsabilidades. En el año 1995, mediante la Ley 609, se organizó la Corte Suprema de Justicia, que en realidad sería una ampliación de ese Código de Organización Judicial, estableciendo una división orgánica en salas, y también crea el Consejo de Superintendencia. Este Consejo de Superintendencia obviamente tiene una función administrativa del Poder Judicial, tanto en el aspecto del manejo de los fondos presupuestarios, como también lo que hace a un ejercicio del control jurisdiccional y también del funcionariado del Poder Judicial en general. Obviamente, esto nos lleva a pensar de que la tarea administrativa realmente es una carga muy pesada que muchas veces lleva al presidente de la Corte Suprema de Justicia como presidente de la sala del Consejo de Superintendencia y los presidentes de sala que integran este consejo. Obviamente, el mero hecho de que tengan que realizar una serie de funciones administrativas que van desde la más ínfima hasta la más compleja, esto lleva una gran cantidad de tiempo en el cual obviamente las decisiones que lo puedan tomar no pueden ser a la ligera, sino que merecen un alto grado de análisis para la toma de decisión. Pero entre tanto va ocurriendo toda esta serie de actividades administrativas. Obviamente la función jurisdiccional continúa y nos preguntamos, ¿esta distracción de tiempo conspira o no contra la actividad principal del Poder Judicial, que es la de administrar justicia? Particularmente yo tengo el convencimiento de que evidentemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los ministros de la Corte deberían abocarse íntegramente a lo que es la actividad jurisdiccional, es decir, centrarse al control de los juzgados y prosecución de los procesos. La pregunta es, bueno, ¿y quién administraría el Poder Judicial? Actualmente acá en nuestro país se está discutiendo la posibilidad de hacer una descentralización de la administración de justicia. Es decir, que por un lado haya un órgano administrativo y por otro lado, digamos, un órgano judicial que se encargue meramente de esta actividad. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia obviamente descansaría de estos arduos temas administrativos para centrarse en lo que sería propiamente la administración de justicia. Ejemplos de diferentes modos de administración nos encontramos, como por ejemplo en Chile, en el que hay un ministro que tiene una única función, que es la de cumplir una función administrativa, o bien como el sistema mexicano, en el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia Federal solamente se ocupa de la administración de la Corte Suprema de Justicia y el resto del Poder Judicial es manejado o administrado por un consejo de la Judicatura Federal. También otro inconveniente, digamos, que podemos apuntar es, desde un punto de vista administrativo, es la gran cantidad de juzgados de primera instancia que actualmente están siendo creados y en el que cabría preguntarnos, repreguntarnos, ¿realmente cumplen el rol de impartir justicia o se está constituyendo en, digamos, en polos de descontrol? Porque obviamente no existe una posibilidad por el sistema judicial actual de ejercer un control. Y lamentablemente, después del fallecimiento de Pablo Medina Velázquez, la ciudadanía en general nos enteramos de que realmente en estos juzgados ocurren casi cualquier cosa, justamente porque no existe un control, digamos, fuerte o exacto sobre la actividad que están desarrollando. Yo estimo de que partiendo de un principio de lo que se conoce en el derecho público como la centralización y la descentralización, obviamente nuestro sistema de organización política o del gobierno de la República del Paraguay, a pesar de que la Constitución dice que es un sistema unitario descentralizado,
realmente corresponde a un sistema centralizado de administración. Y por tanto, siguiendo estos principios, yo estimo de que sería más conveniente concentrar el poder jurisdiccional en las cabeceras, en las capitales departamentales y solo en las principales ciudades de los departamentos, para de alguna u otra manera dar una posibilidad de poder ejercer un mayor control, ¿verdad?, sobre las actividades jurisdiccionales. El problema de la mora judicial obviamente tendría una explicación difícil, pero evidentemente requiere de una reformulación de los procesos. No hablo de reformulación de los procesos refiriéndome a la implementación de nuevos códigos de procedimiento, puesto que los mismos códigos de procedimiento establecen las normas a través de las cuales los abogados pueden, digamos, urgir a la judicatura para que ésta se expida. Pero sin embargo, sí podemos notar que no existe un manual de procedimiento de los juzgados, ¿verdad?, que determine cuál es la modalidad de los trabajos, digamos, a realizar dentro de los mismos. Por ejemplo, hoy tenemos de que el abogado va y presenta un escrito, ¿verdad?, en cualquier juzgado, se hace un acuse de recibo del mismo, ¿verdad?, firmado por el secretario, y posteriormente no existe ningún procedimiento que determine administrativamente qué es lo que va a hacer el funcionario o el secretario con ese escrito. Porque finalmente la mora se produce cuando los pedidos o las peticiones no tienen un trámite expeditivo, ¿verdad?, y si queda solamente al arbitrio o la voluntad del secretario del juzgado o de cualquier otro funcionario, obviamente va a ser difícil de que el sistema, digamos, tenga una fluidez. Sin embargo, si escribimos un procedimiento en el que se establezca cuál es el mecanismo a seguir después de la recepción del expediente, de los escritos judiciales, siguiendo un orden de presentación, obviamente esto va a constituir en una importante herramienta para que los abogados puedan hacer un seguimiento del orden en el que son tratados las diferentes peticiones que son efectuados o realizados a los juzgados. Bueno, hasta el momento hemos, creo que nada más que identificado algunos problemas que acucian al Poder Judicial, pero ¿cuáles serían las soluciones que podemos proponer? Bueno, en primer lugar, encontramos soluciones a largo plazo, que es necesariamente la modificación de la estructura legislativa que permita una modernización del Poder Judicial en el sentido de la existencia de un nuevo Código de Organización Judicial que determine las nuevas funciones o actualice las funciones de la Corte Suprema de Justicia y de los demás juzgados que dependen de la misma, así como también la capacidad de otorgar una mayor competencia a la judicatura para que de alguna u otra manera en forma directa puedan tener la posibilidad de acelerar los procesos judiciales y evitar, digamos, todas las acciones dilatorias que usualmente ocurren en los trámites judiciales. Bueno, ¿cuáles serían las soluciones a corto plazo? Bueno, siguiendo a Michael Hammer y James Camping, quienes a principios de la década de los 90 habían formulado la famosa teoría de la reingeniería de las empresas, ¿verdad?, que es una teoría que propone reutilizar los mismos elementos, los mismos recursos con que se cuenta, pero dándole un nuevo rol de eficiencia. Estimo que utilizando este principio actualmente en el Poder Judicial, ¿verdad?, podemos llegar a mejorar sustancialmente y lo que quiere la ciudadanía de una manera más rápida, acelerando los procesos mediante la reingeniería, volviendo a escribir cuáles son los mecanismos administrativos con que cuenta la Corte Suprema de Justicia a este efecto. Y finalmente, así como está establecido actualmente el sistema normativo positivo que rige la Corte Suprema de Justicia, yo creo que particularmente tiene las herramientas necesarias para
por lo menos prima facie optar por estas soluciones a corto plazo, ¿verdad? Porque lo puede hacer a través de acordadas o resoluciones judiciales administrativas, y finalmente lo único que faltaría quizás es un poco de imaginación de qué hacer con todos esos procesos, y también lo más importante, tomar la decisión de intentarlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Aníbal Fernández Villalba. Usted no tiene denuncias formales por las vías institucionales, tampoco por las redes sociales. Entonces voy a pasar a leerle por su turno y orden. Primero la pregunta del Tribunal de Honor, que dice lo siguiente: la Constitución Nacional, en su artículo 247, establece que el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Un juez es parte del Poder Judicial. ¿Puede interpretar la Constitución o solo puede hacerlo la Corte Suprema de Justicia? Bueno, de hecho, disculpen, interpretar la Constitución. Sí, un juez es parte del Poder Judicial. ¿Puede interpretar la Constitución o solo puede hacerlo la Corte Suprema de Justicia? No, o sea, la interpretación de la Constitución es una atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, la cual la debe hacer por la vía de la acción de inconstitucionalidad o por la vía de la excepción de la inconstitucionalidad. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta del Tribunal de Honor. Cualquier persona, propietario, usuario o usufructuario de un predio carente de salida a camino público al que el aislamiento impide su total explotación rural o industrial, puede imponer servidumbre de tránsito y o paso a titulares de fracciones inmobiliarias interpuestas, y en su caso, ¿bajo qué condiciones? Bueno, eso es una acción real en el que ya viene de la época del derecho romano, en el cual aquellos fundos prediales que obviamente no tenían un paso, o puede ser también paso de agua, muchas veces la utilización de agua, de espacio para salir a los caminos públicos, tienen esta acción real que lo que básicamente hace es otorgar un permiso, un delineamiento de un paso para que él pueda acceder a los lugares de tránsito. Aunque estén enclaustrados, claro. Justamente eso es lo que motiva la acción, porque quien promoviese ese tipo de acción y tuviese salida por otros medios, obviamente no va a ser procedente a la acción. Muy bien. Una pregunta de la Asociación Americana de Juristas. Un ministro de la Corte, el doctor Blanco, decretó la prescripción de la causa por bienes mal habidos porque las víctimas de la dictadura supuestamente no tenemos, dice quien pregunta, legitimación activa porque las víctimas era el Estado. ¿Qué opinión le merece tal fallo mencionado? Bueno, obviamente hay una contradicción, porque si no tiene acción no puede declarar la prescripción, o sea, básicamente eso. Ahora bien, en nuestra Constitución se establece que la tortura y esos tipos de delitos de lesa humanidad no prescriben. O sea que obviamente sería imprescriptible, pero básicamente la proposición es ilógica porque si no tiene acción no puede plantear la prescripción. Muy bien. Cuando un abogado se atrasa, le precluye una etapa, le dan por decaído un derecho, le queda firme una sentencia o le caduca un proceso. Cuando un juez se atrasa, sin embargo, nada ocurre. ¿Por qué insistir entonces en que la morosidad no es culpa de los jueces? En realidad, podemos decir que sí y podemos decir que no, ¿verdad? Podemos decir que sí en el sentido de que obviamente los códigos de procedimiento establecen plazos en el cual el juez debe despedirse, y también la jurisprudencia de nuestro tribunal en una forma manifiesta sostiene de que no es causal de nulidad que el juez se haya pronunciado fuera del plazo, es decir, de que técnicamente no tiene otra sanción. Ahora, ¿cuál sería la forma en la que ese juez podría recibir una sanción? Es que el abogado litigante, por lo menos en el Código de Procedimiento Civil, haya urgido, ¿verdad?, haya ido en queja, el tribunal lo hubiese intimado al tribunal a que resuelva y no haya resuelto en ese plazo, entonces obviamente ahí eso tendría una sanción. ¿Cómo se puede resolver la problemática de soportar los gastos del Tribunal de Justicia Electoral con el presupuesto del Poder Judicial?
¿Por qué del presupuesto de justicia se soportan los gastos políticos partidarios? Bueno, la Constitución habla de que el Poder Judicial tiene, creo que un 3% del presupuesto general de la Nación. Dentro del capítulo constitucional que corresponde al Poder Judicial están enunciaciones sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre el Tribunal Electoral, sobre el Consejo de la Magistratura, sobre el Ministerio Público. ¿Y el jurado? Y el jurado. Entonces, obviamente, se llegó a una concepción de que al estar todo en el mismo capítulo de la Constitución, o sea, corresponderían todo a un órgano jurisdiccional, a pesar de que es muy discutido esta posición. Pero obviamente, el aporte y subsidio a los partidos políticos, ¿verdad? Yo estimo de que realmente no corresponde que sea soportado por el presupuesto del Poder Judicial, a pesar de que el Tribunal de Justicia Electoral sea parte del organismo del Poder Judicial. En todo caso, una estricta justicia tendría que tener un nomenclador presupuestario aparte y que devenga de otros recursos del Tesoro sin estar englobado dentro de ese 3%, a pesar de la división que ocurre. Muy bien, hay dos preguntas vinculadas. Son de personas diferentes presentes en la sala porque tienen letras diferentes, pero dice: si usted llegara a ser ministro, ¿asistiría a actos privados o públicos del presidente de la República, de senadores y diputados, etcétera? Y en el caso que usted sea electo ministro de la Corte, ¿qué haría en el caso de que el presidente de la República lo llame por teléfono y le pide que emita un fallo en tal o cual sentido? ¿Cómo reaccionaría? Bueno, en primer lugar, obviamente el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia conlleva en sí una serie de cargas de responsabilidad pública, y también esto conlleva la participación de actos públicos, en el cual puede estar el presidente de la República, senadores, diputados, etcétera. Y muchas veces, y es una costumbre arraigada en nuestro país, de que constantemente hay invitaciones por parte de diferentes organizaciones para dar opiniones, charlas o sencillamente participar en una serie de actos, como podría ser hasta entrega de diplomas de fin de un curso. Es decir, de que un poco por cortesía sería difícil evitar este tipo de invitaciones. No hablo yo de que se realicen reuniones que no tengan por objeto cumplir o que estén relacionadas con el cumplimiento previamente de la función. Muy bien, ¿cuál es su opinión sobre el juicio político? Fundamentar. Bueno, el juicio brevemente, por favor. Sí, el juicio político es un procedimiento establecido en la Constitución Nacional y que tiene por objeto apartar del cargo a aquellos funcionarios que caen bajo la competencia de esta figura, como el presidente de la República, el ministro de la Corte Suprema de Justicia en particular. Particularmente tengo la creencia o el convencimiento que, así como está redactado en nuestra Constitución Nacional, al ser un juicio, deben estar invocados de todas las garantías establecidas en la Constitución, como por ejemplo el artículo 17, derecho a la defensa y una serie de cosas, o garantías constitucionales, y que las mismas deben ser respetadas para que obviamente, digamos, el fallo o la resolución que se dicte esté acorde a derecho y pueda ser ejecutada. Muy bien, gracias, doctor Fernández. ¿Qué valor positivo podría aportar para mejorar la visión internacional sobre la justicia paraguaya? Bueno, obviamente la mejora que pueda adquirir la justicia paraguaya va a ser un beneficio no solamente de quien ejerce la función, sino de la institución en sí y finalmente del país, puesto que desde el momento que la justicia paraguaya esté realzada, eso automáticamente va a denotar una seguridad jurídica, que es lo que en un concierto internacional se busca. No solamente en nuestro país podemos acotar de que quizás la justicia tenga objeciones, sino nada más que no mirando lejos, en la Argentina, por ejemplo, también encontramos que tienen una serie de cuestionamientos, pero lo importante es de que debe existir una voluntad de quienes en turno estén, digamos, al mando de este poder del Estado,
¿verdad?, para procurar llevar adelante y cumplir con los mandatos constitucionales de la mejor manera posible. ¿Cree usted en la influencia, que hay influencia de la moral en el derecho? En caso afirmativo, ¿por qué y con qué línea de pensamiento dentro de la filosofía moral se siente identificado? Bueno, en primer lugar, tenemos que partir de la base que nuestro sistema positivo es eminentemente positivista. Y si es eminentemente positivista, obviamente deviene la enseñanza de Karl Kelsen, quien justamente al formular sus famosas proposiciones, lo que había dicho es de que justamente el derecho debe procurar desprenderse de todos conceptos morales y sociales, ¿verdad?, para que la norma de alguna u otra manera, digamos, en forma permanente y continua pueda ser aplicable sin variaciones a lo justiciable. Nuestro sistema positivo, y particularmente, por ejemplo, tenemos el Código de Procedimientos Civiles, dice que el juez no interpreta la ley sino la cumple, con lo que nos lleva obviamente a la idea de que el juez no puede interpretar la ley, sino lo que debe hacer es cumplirla. Ahora bien, no debemos confundir que muchas veces en un litigio puede haber una discusión sobre un tema contractual, por ejemplo, en el cual encontramos normas específicas reguladas en el Código Civil de aplicación obligatoria a los contratos o este tipo de obligaciones, y por otro lado la aplicación del Pacto Sur-Surbanda, en el que sí cabría ahí la interpretación del juez y cómo fue cumplido el pacto, ¿verdad? Pero eso no denota una interpretación de la ley, sino una interpretación del hecho. Cuando usted ejercía la profesión y su padre era integrante de la Corte Suprema de Justicia, usted era considerado un hombre de mucha influencia dentro del Poder Judicial y frecuentemente contratado y en algunos casos señalado como que esa influencia podía generarle fallos favorables. ¿Qué tiene que usted decir al respecto? Bueno, en primer lugar, yo particularmente desde el año 95 hasta el año 2000-2001 estuve cumpliendo la función de asesor en la administración de la Corte Suprema de Justicia. Acá está el doctor Sosa y el doctor Sapena, quienes pueden dar fe de eso. Y particularmente durante ese periodo de tiempo, prácticamente es poco la actividad profesional que yo he desarrollado. Ahora bien, creo que el que hace la pregunta se confunde con un hermano mío, que es Julio Fernández. Muy bien, el artículo 6 del Código Procesal Civil establece que el juez no puede negarse a juzgar ningún caso. Sin embargo, es costumbre en la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema de Justicia que los miembros rechacen causas derivadas por inhibiciones y recusaciones, sencillamente diciendo no acepto. ¿Qué opinión le merece esta actitud? Y bueno, obviamente tomando en cuenta lo que establece el Código de Procedimiento, es una posición fuera de lugar. ¿Fundado en qué razón? De que la ley establece específicamente cuáles son las causales de recusación o inhibición de los jueces, ¿verdad? Pero esta práctica que está señalando acá, señor presidente, es costumbre misma de la actual Corte Suprema de Justicia, en el que sencillamente los ministros dicen, no, determino no integrar este expediente, por ejemplo, sin dar más explicación, ¿verdad? Sabemos que incluso es causal de destitución de aquel magistrado que no hubiese fundado cuál es la razón por la cual se aparta de un procedimiento. Y yo particularmente creo de que si el juez por algún motivo tiene nublado, vamos a decir, su imparcialidad, pues obviamente debe manifestarlo y debe apartarse. Muy bien, el doctor Evero Velar, vicepresidente de este cuerpo colegiado, le quiere dirigir una pregunta, doctor. Sí. Doctor, usted mencionó, siguiendo la teoría de Hammer, justamente, que se aplica en el ámbito administrativo por antonomasia, básicamente, Sí. que sería interesante implementar también una reingeniería en el Poder Judicial de tal modo a hacer frente a este mal endémico del cual nos estamos ocupando constantemente, que es la mora judicial. Y también dijo que utilizando un poco de imaginación uno puede hacer algo en ese sentido. Empleando también su imaginación, doctor, concretamente, ¿qué podríamos hacer desde la perspectiva de reingeniería funcional del Poder Judicial? Bueno, obviamente al hablar del Poder Judicial estamos hablando de un organismo que tiene multiplicidad de funciones, pero vamos a centrarnos en lo que es la mora judicial.
Habíamos dicho que, bueno, los códigos de procedimiento establecen un mecanismo al cual las partes pueden utilizar a objeto, digamos, de apurar al juez que dicte resolución. Pero utilizando la reingeniería, que es nada más que el análisis de las funciones actuales y volver a reescribirlos para que sean más efectivas, ¿verdad? Sería prudente que la Corte Suprema de Justicia, a través de alguna acordada, ¿verdad?, reglamente un manual de funciones, vamos a llamarlo así, administrativa de los juzgados, para que los juzgados tengan un manual de procedimiento de cómo deben proceder en orden de acuerdo a las diferentes peticiones que se presenten. Por el tiempo, bueno, el señor me estaba marcando un plazo, pero me olvidé de señalar de que con relación a la mora judicial, ¿verdad?, es importante señalar que el sistema Judisop, que creo que entró en vigencia en el año 2003, ¿verdad?, y actualmente sigue desarrollándose, a pesar de que hay que señalar de que a la fecha no ha aportado mayores herramientas a los abogados, ¿verdad? Lo ideal sería llegar a lo que es el expediente judicial, que creo que ya otros postulantes habían señalado, porque eso va a permitir la posibilidad de que uno como abogado, en primer lugar, presente por vía informática su escrito, sus documentaciones, así como también va a ir enterándose de las presentaciones que realiza su adversario, así como de las documentaciones. Pero no es solamente la posibilidad de informarnos, sino que este procedimiento informático es lo que va a dar seguridad a los plazos. Muy bien, muchas gracias, doctor Fernández. La última pregunta del Tribunal de Honor, le ruego máxima brevedad, nos quedan todavía 2 candidatos, estamos un poquito apretados de tiempo. Una pregunta muy importante, ¿la libertad de las personas y la libertad de información reconocen límites? Y en caso afirmativo, ¿cuáles serían estos límites a su criterio? Bueno, obviamente dentro de un sistema en el cual imperan las normas, ¿verdad?, las normas de conductas obligatorias, que son las leyes, ¿verdad?, establece cuáles son las conductas permitidas y las conductas prohibidas. Con relación al límite de la información, la Constitución Nacional establece de que la libertad absoluta de prensa, ¿verdad?, salvo cuando se refiera directamente a la intimidad o al honor de la persona, o cuando por los medios de prensa se cometen delitos comunes. O sea, se utiliza la prensa para cometer delitos comunes, pero el principio constitucional es la amplia libertad de la difusión. La última parte de la pregunta, si me repite. Y uno es la libertad de las personas y otra es la de información, la que dijo. La libertad de las personas, ¿reconocen límites? ¿Cuáles serían? Y el límite está establecido en las propias normas, es decir, que toda aquella conducta que sea tipificada como incorrecta, obviamente va a merecer alguna sanción de la ley. Toda aquella conducta que obviamente no tenga tal sentido, pues sería inocua. Bueno, incluso podemos hablar de las normas morales, que si bien no tiene una fuerza coactiva, sí tiene una fuerza de una sanción moral social. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Aníbal Fernández Villalba. Hemos terminado, le agradecemos su presencia, su participación, su paciencia para responder todas las preguntas. Aclaramos una vez más que hacemos lo posible por administrar todos los planteamientos que recibimos, y sepan comprender que el plazo que tenemos para 5 candidatos por día a veces nos limita expedirnos más, pero le agradecemos mucho y como es tradicional vamos a despedirlo con un gran y fuerte aplauso por participar de este proceso de selección de ministros. Dale, muchas gracias y al contrario, le agradezco por la paciencia de haberme escuchado.